Estas son anécdotas de una suscriptora. Ella es de Aguascalientes, México. A lo largo de su vida, Ale ha vivido unas cuantas experiencias paranormales y todo comenzó cuando tenía solo 9 años de edad. Estás escuchando Realidades Desconocidas y hoy te presentamos Relatos de Suscriptores Volumen 2. Suscríbete, que comenzamos. Ale vivía con sus padres. Ambos eran intendentes y en una época les permitieron quedarse en una escuela para vivir. El espacio era sencillo: un cuarto para dormir, otro para la cocina y uno más que servía de sala y comedor. Para una niña con una cancha de básquet y una pileta, aquel lugar parecía enorme. Cuando Ale tenía 9 años, vivió su primer encuentro con lo paranormal. Era el día de su primera comunión. Y es curioso que justo en esa fecha inicia una serie de eventos paranormales a lo largo de su vida. La fiesta por su primera comunión se celebraba en la escuela donde vivía con su familia. Sus tíos llevaban horas allí tomando y riendo, la estaban pasando bien. Su padre tenía un bochito, un Volkswagen, y mientras su padre entraba y estacionaba el carro, ella cerraba la puerta. La parte donde vivían era hasta el fondo, en la parte de atrás, y ya se había hecho de noche. Ale, después de cerrar, se distrajo mirando sus zapatos nuevos. Iba caminando con sus lindos zapatos, mirándolas bien contenta, cuando de repente miró a su lado la sombra de alguien. Le pareció raro. Sabía que estaba sola. Giró un poco y miró la sombra de alguien más. Ale se pregunta quién está detrás de ella. Mira sus zapatos otra vez y allí sigue la sombra. Luego, ahora sí voltea completamente y fue entonces cuando lo vio. Una sombra alta, oscura, de unos quizás 2 metros de alto. Una figura negra completamente que parecía ir caminando detrás de ella. El miedo la atravesó completamente. Corrió a donde estaban sus papás y los tíos salieron a buscar a ese tipo. Pero ya te debes imaginar, no había nada ni nadie. Pensaron que alguien se había metido, pero no. Revisaron todo el lugar. Era seguro que no había nadie. Con el tiempo, Ale recordaría otros detalles raros, pero no menos importantes. Permíteme comentarte un poco más. Esta escuela donde estaban viviendo era muy grande y estaba como dividida a la mitad. Entonces, en una mitad estaba Ale y su familia, y en la otra mitad estaban otras personas que también vivían allí. Y los cuartos de estos cuartos donde vivían, compartían la pared con los vecinos de atrás. Ale me cuenta que prácticamente todos los días se escuchaban cómo estas personas rodaban muebles de un lado a otro. Eso pasaba casi a diario. Se escuchaba de día y de noche cómo rodaban cajas, muebles, cosas. Escuchaban cómo siempre los vecinos estaban haciendo esto. Un buen día, la mamá de Ale se encontró a esta señora, a la que vivía en la parte de atrás de la escuela. Y esta señora le dice: señora Mago, ¿qué hace usted a diario que mueve tantas cosas? De día y de noche se escucha cómo mueven tantas cosas y muebles. La mamá de Ale se quedó sorprendida. ¿Cómo cree si eso mismo le iba a decir yo? Que se escucha toda la noche mucho movimiento. Pensó que se estaban mudando o algo así, porque se la pasaban rodando muebles.
Y en ese momento las dos se dieron cuenta que ninguna era la que hacía esos ruidos. Las dos escuchaban lo mismo, muebles, cajas, rodando cosas todo el tiempo. Pero ninguna de ellas, ninguna de las dos familias generaba esos ruidos. En ese lugar pasaban otras cosas. Por ejemplo, cuando llegaba sábado y domingo, ellos se quedaban completamente solos. No habían ni intendentes, ni personal haciendo quehaceres, maestros, directivos, nadie. Era fin de semana. Sin embargo, Ale escuchaba como alguien siempre estaba barriendo. Era el sonido como de esas escobas de paja antiguas, las que se usaban antes. Y en las tardes de esos días de fin de semana, escuchaba ese sonido. En ese entonces ella no le dio importancia, pero al crecer entendió que en ese lugar pasaban cosas raras. Años después, Ale y su familia ya no vivían en esa escuela, en la escuela donde pasaron sus primeras anécdotas, pero a donde se mudaron no era precisamente un remanso de paz. Esta casa a la que se mudaron, se escuchaban pasos en las escaleras. Cuando se asomaban, no era nadie. Por lo menos no era nadie visible a simple vista. El televisor se encendía sin que nadie lo tocara y sin que tuviera fallos técnicos. A la TV también le subían y le bajaban el volumen. Para Ale y sus hermanos, eso era el pan de cada día. Pero cuando sus padres y tíos se iban de vacaciones, la cosa se ponía aún más intensa. Una de esas veces fue en diciembre. Toda la familia rentó un camión y se lanzó de paseo. Era costumbre de ellos, algo muy bonito en familia. Pero Ale, que empezó a trabajar a los 16, no pudo ir en esa ocasión. Pensó que quedarse estaría bien y no se quedaría tan sola. Una tía le dejó a una perrita para que la cuidara. No sé la raza, pero tengo entendido que era una perrita pequeña. La casa es larga y angosta. Al frente está la cochera y a un lado el cuarto de sus papás, cerquita de la entrada. Ale decidió dormir allí. ¿Por qué? Porque su propio cuarto, en el centro de la casa, era donde más había actividad. Ella dice que siempre ha sido el cuarto más activo. Y no miente. Su mamá y sus hermanos y su hermano lo confirman. Cuando Ale se casó y se fue, la actividad bajó, pero bajó tanto que parecía otra casa. Ale parecía activar lo que fuera que vivía ahí. Bueno, esa noche, con la perrita acurrucada a su lado, Ale intentaba dormirse viendo comerciales en la televisión. Nada de plataformas ni cable, eran otros tiempos. Ella apenas cerraba los ojos cuando de pronto la perrita se levantó y se quedó tiesa mirando la puerta. Estaba cerrada, pero el animalito miraba hacia allá como cuando viene alguien y empezó a ladrar como si el mismísimo diablo estuviera del otro lado. No eran ladridos normales, no, eran agudos, desesperados, de esos que te erizan la piel y que te preocupan. Y lo peor, la perrita retrocedía, como si algo la estuviera empujando. Ale sintió un frío que no explica y se tapó con la cobija y comenzó a rezar. ¿Qué haces cuando ni tu propia mascota puede enfrentar lo que no puedes ver? Cuando la perrita por fin se calma, Ale la llevó al patio. En ese momento, Ale pensó que no podía pasar otra noche así. Pero las cosas no se quedaron ahí. Lo que sea que había en esa casa, no se quedó tranquilo. En otra ocasión, sus padres se fueron de vacaciones otra vez y Ale se volvió a quedar. Pero esta vez con su hermano, no sola, con su hermano. Los dos
con mucho miedo, dormían juntos en el cuarto de sus papás, el que te comenté, el que queda más cerca de la entrada, porque nadie quería estar solo en su habitación. Una tarde, mientras comían una pizza en la barra de la cocina, escucharon un sonido inconfundible. La regadera del baño se había abierto, pero solo estaban ellos dos. Así que esta cosa se abrió sola. El agua corría como si alguien hubiera girado a propósito la llave. Se miraron mudos, con el pedazo de pizza a medio camino. Fueron a ver y sí, la llave estaba abierta. Su hermano la cerró, pero esa noche no se separaron. Esta situación con la ducha, en parte la alivió un poco. Por fin sus padres le iban a creer. Su hermano ya era testigo de esto. No la tomarían más por loca. La única que le creía era su mamá. Porque tú y yo sabemos que cuando nos pasan este tipo de cosas, lo normal es que nos digan locos. Ya hoy día, cuando salen de vacaciones, no se va toda la familia. Ya cada quien tiene su vida y sus responsabilidades, pero Ale asegura que cuando sus papás se van de vacaciones y ella tiene que darle una vuelta a la casa de vez en cuando, tiene que hacerlo de día, no por la tarde y menos por las noches. Y su hermano, cuando llega a casa, se asegura de hacer todo lo que tiene que hacer antes de subir a su cuarto en el piso de arriba. Va prendiendo luces y apagándolas por donde va caminando. Y una vez dentro de su cuarto, ya no sale para nada, ni a tomar agua. La casa, o lo que allí habita, pareciera ser más activo cuando los papás de Alex no están. Después de esta situación de la ducha, abriéndose sola, al otro día era la feria de San Marcos, allí en Aguascalientes, y Ale se quedó sola otra vez. Estaba lavando ropa en la parte de atrás de la casa, ya de noche, cuando el agua corría de nuevo, y esta vez no había nadie para hacerle compañía. Sin dudarlo, Ale fue, cerró la llave de paso y se salió a la calle y esperó a su hermano allí, afuera. Ale me cuenta que le dio un miedo horrible. Cuando el hermano llegó, abrieron la llave de paso, cerraron la llave de la ducha y revisaron toda la casa, por si acaso, para asegurarse de que no hubiera nadie. Pero ellos ya sabían que no había nadie y la casa seguía con sus jueguitos. Ale siempre supo que algo la seguía, algo que solo se calmó cuando ella se mudó para siempre de allí. ¿Casualidad? Yo digo que no, y ella piensa lo mismo. ¿Tú qué piensas? ¿Te quedarías solo en esa casa? Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte. Es rapidito, un clic y listo. Puedes activar la campana para que YouTube te avise de nuevos episodios. Estás escuchando Realidades Desconocidas. Y hoy seguimos con las experiencias paranormales de Ale, nuestra suscriptora de Aguascalientes, México. Ale vivía en esa casa donde ya estas cosas raras que pasaban ni le sorprendía. Pero había algo que sí la seguía poniendo nerviosa, y mucho. La parálisis del sueño. No era una cosa de vez en cuando, no. Le pasaba seguido, muy seguido. Y aunque te digan que tiene una explicación científica, sí, la tiene. En algunos casos es así. Pero Ale jura que no era solo eso, y yo le creo. Cuando se quedaba tiesa sin poder gritar ni mover un dedo, sentía que alguien estaba allí,
observándola desde algún rincón oscuro de su cuarto. Y créeme, estoy seguro de que eso no se lo inventaba. En casa, su papá era el escéptico. Siempre decía que eran tonterías. Pero su mamá sí le creía, porque ella también ya había visto algunas cosas raras. Cuando la parálisis del sueño llegaba, Ale se desesperaba, pero encontró una forma de pedir ayuda. Hacía ruidos con el estómago, un sonido raro que su hermano reconocía rápido. Él entraba como un rayo al cuarto, gritando groserías a todo pulmón. «Lárguense, hijos de la no sé qué». Y con eso, Ale se liberaba. Como si las palabras de su hermano espantaran lo que la tenía atrapada. Esto pasaba tan a menudo que ya era rutina. Pero una noche la cosa se puso más loca. A Ale se le subió otra vez el muerto. Llegó su hermano y la ayudó. Después de sacarla de ese estado, él se fue a su cuarto, que estaba justo al lado. Todo bien, hasta que al día siguiente se acercó a Ale y le dice: «¿Qué crees que me pasó?» «¿Qué?» «Apenas me senté en mi cama, algo me jaló para atrás y me tumbó». Ella se sorprendió muchísimo. Su hermano no podía moverse. Estaba atrapado igual que ella tantas veces. Era como que si lo que la perseguía a ella hubiera decidido cambiar de víctima, como un tipo de venganza por correrlo del cuarto de su hermana. La casa no los dejaba en paz. Lo que les hacía estas cosas estaba como molesto de que intentaran ayudarse entre sí. ¿Coincidencia? Yo digo que no, y Ale tampoco lo cree. Esta sensación de no poder moverte, de incluso ver algo que está allí y que ni siquiera puedas pedir ayuda, es bastante incómodo, es invasivo. Alejémonos un poco de Ale para meternos en una experiencia que vivió su hermano, directo desde Aguascalientes, México. Era una noche bien oscura, cuando el hermano de Ale estaba con su novia. La dejó donde debía y ya venía de regreso en taxi. Mientras iban por la calle, algo le llamó la atención. Era una muchacha caminando sola. Él y el taxista la vieron de espaldas, con un cabello largo y negro. Él le dice al taxista: «Qué raro verla tan tarde, por acá», quien soltó un comentario y siguió manejando. Todo tranquilo hasta allí. El taxista avanzó varios kilómetros adelante y paró en un Oxxo cerca de la casa de Ale. Al bajarse, el conductor miró hacia el camellón y puso una cara rara. El hermano de Ale giró la cabeza y no supo qué pensar. Era ella, la misma muchacha. Venía caminando, estaba en el camellón. No era normal, no es normal. Estaba allí como si nada. Eso no cuadraba. La habían visto mucho más atrás y no había forma humana de que llegara tan rápido. Él sintió que algo no estaba bien. Esta mujer lo miraba fijo, sin parpadear. Él comenzó a caminar por un lado de la avenida y ella, del otro lado, empezó a seguirlo, como imitándolo, manteniendo el mismo ritmo que él y mirándolo. Él aceleró el paso y ella también. El corazón se le empezó a acelerar. Se sintió raro y salió corriendo por una calle hacia su casa. Ella hizo lo mismo por otra calle. Es decir, ahora iban en calles diferentes, pero cada vez que llegaban a una esquina, esta mujer le seguía el paso por la otra calle, como si supiera a dónde iba. Cuando llegó a su cuadra, la vio acercarse cada vez
más rápido, algo totalmente anormal. Con las manos temblando, sacó las llaves, abrió la puerta dándole la espalda y al voltear otra vez, ahí estaba, en la esquina, muy cerca, cerquita, con esa mirada clavada en él. Entró de un brinco, tiró la puerta, cerró con llave y se quedó temblando del otro lado. Esa mujer, que no tenía cómo estar allí, lo había seguido desde quién sabe dónde hasta su propia puerta. Bien, regresamos con Ale. Ella estaba en preparatoria abierta, de esas que te obligan a levantarte a las 6 de la mañana los sábados. Ahí conoció a Sol, una amiga de Teocaltiche, Jalisco. Me disculpo si lo pronuncié mal. Un pueblo no tan lejos, pero mejor. ¿Qué dices si escuchamos esta anécdota desde la propia voz de Ale? Es interesante. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate que me estaba acordando de otras cosas ahorita que me puse a platicar con mi amiga Sol. Déjate cuento. Cuando estaba en la preparatoria, estudiaba yo los días sábado. Estaba en preparatoria abierta. Estudiaba los sábados, entrábamos a las 7 de la mañana. Iniciando el ciclo conocí a mi amiga Sol, pero ella es de Teocaltiche, Jalisco. Está aquí cerca. Ella se venía en camión. Los sábados se venía muy tempranitito para entrar aquí a la escuela a las 7 de la mañana. Entonces, pues platicando le dije, oye, ¿qué te parece si te vienes desde el viernes, te quedas en mi casa? Al otro día nos vamos tranquilamente, mi papá nos lleva a la escuela y el sábado pues te vas a tu casa normal. O aquí nos quedamos un rato y así. Pues me parece bien. Entonces así le hacía. Ella se iba los viernes a la casa de mis papás. Al siguiente día nos levantábamos temprano y pues nos íbamos ya. Mi papá nos llevaba a la escuela. Así todo el tiempo, casi todo el año la conocí. ¿Qué te gusta? A la mitad del ciclo y pues así estuvimos, ¿qué te gusta? Más de un año. El chiste es de que no siempre se quedaba. O sea, había veces que pues faltaba a la escuela o tenía algunos otros pendientes y se quedaba en su casa, no iba a la escuela. Eran contadas las veces porque como nada más eran los sábados, pues eran raras veces las que no iban. De todo el ciclo faltó unas 5 veces a lo mucho, en todo el ciclo. Entonces, entre una de esas cosas, de uno de esos días, perdón, que no vino a la escuela, pues obviamente no llegó el viernes. Pero mi papá es muy despistado. Mi papá no se da cuenta si llega, si no llegaba. O sea, él, pues normal, ¿no? Entonces un día le dice a mi mamá, oye, es que esta Alejandra, yo no sé, ahí van todas modorras al otro día porque están a plática y plática y plática y plática y plática. Entré yo al baño en la madrugada y están plática y plática y ahí van todas modorras al otro día que no se quieren levantar para ir a la escuela. Y yo le dije a mi mamá, no, es que no vino, pues no vino Sol. ¿Con quién estaba yo platicando? Pues no con nadie, hasta me acosté más temprano porque pues siempre que ella iba, pues la chorcha, ¿no? De la plática. Entonces ese día mi papá bien chistoso que dice que entró al baño, el baño está, en aquel entonces estaba en el cuarto que daba a un lado del baño, yo estaba en ese cuarto. Entonces dice mi papá, nosotros cerrábamos la puerta y dice mi papá que pasó y que estaba yo, o sea, platicando con alguien más y que estaban, o sea, estábamos en pleno argüende, pero lo raro es que yo no estaba con nadie. O sea, no fue mi amiga, no, yo estaba jetona y él me escuchó platicando con alguien. De ahí, años más atrás, un día en la noche yo no podía dormir. El chiste es de que mi mamá me escuchó que estaba yo hablando y hablando raro, o sea, dice mi mamá, estabas hablando pues un idioma que yo nunca había escuchado. Y se asoma, pero no por la puerta, sino por la ventana que daba a la sala y me dice, bueno, ¿tú qué? Y yo, pues es que no puedo dormir. Pero yo no estaba haciendo nada, o sea, te lo juro que yo estaba pues nada más así, pues tratando de dormir, ni siquiera estaba platicando, ni si estaba, o sea, pues con quién platicaba. No, estaba yo normal, pues, pero mi mamá me escuchó que estaba yo hablando en un idioma raro.
Esa fue la segunda. También en ese mismo cuarto llegaron a pasar muchísimas cosas de que estaba yo, por ejemplo, en la noche, ya para dormirme, ya con todo apagado, ya todo la casa silencio, y de repente escuchaba un perro abajo de mi cama. Entonces, pues imagínate el miedo. Ya ahorita tengo mucho que no me ha pasado nada. Desde que me casé ya no me ha pasado prácticamente nada. Cambió mi vida así totalmente. Y el salir de la casa cambió la casa, porque yo siento que yo era la malvibrosa ahí en la casa. ¿Qué te ha parecido escuchar esto desde la propia voz de la protagonista? A mí me gustó. Hay algo que me resulta interesante, y es que ella dice que desde que se casó dejó de sentir todo esto. Eso me recuerda a María Sabina. Te cuento brevemente. María Sabina era una poderosa chamana de Oaxaca que conocía el poder sanador de los hongos alucinógenos. No te me espantes, no era ninguna loquita. Era alguien de respetar. Ella tenía ciertos dones y tengo entendido, si no me equivoco, que cuando se casó es como si estos dones se le apagaron. Y luego, cuando enviudó, su poder regresó. No sé si es el caso de Ale, no sé si el caso de Ale sea algo parecido. ¿Tú qué opinas? Ale, espero que tú y tu familia estén bien. Un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por compartirnos estas anécdotas que están muy, pero muy interesantes. Te agradezco con el corazón el que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó, suscríbete y activa las notificaciones. En la descripción encontrarás el episodio 1 de Relatos Paranormales de suscriptores de Realidades Desconocidas. Si tienes alguna anécdota paranormal, me encantaría relatarla en un próximo video. Contáctanos al correo que aparece en la descripción. Quizás tú seas el protagonista del próximo episodio. Muy buenas noches y recuerda que estás escuchando Realidades Desconocidas.